Jóvenes, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes el día de hoy para poder explicar un tema que tiene que ver con la manera de cómo nosotros nos relacionamos con los demás. Bien, para poder explicar esta temática, quiero que por favor ustedes observen estas imágenes. Estas imágenes nos permiten ver que hay personas que están discutiendo, vamos a decirlo así, que se están tratando de una manera que no es la correcta y por lo tanto esto genera un conflicto. Bien, si nosotros tuviéramos que prácticamente asignarle un emoticono a estas imágenes, pues yo creo de que ustedes escogerían la correcta, ¿no? Este emoticono acá que está molesto. Bien, pasamos a ver la segunda imagen, que también tiene que ver cómo nosotros, de la manera como nosotros nos comunicamos. Sí, a veces somos muy tímidos, la timidez nos genera muchos problemas, somos inseguros, ¿ya? Y observen bien estas imágenes, qué es lo que podemos nosotros evidenciar para luego poder explicarlo. Y si tuviéramos que asignarles de nuevo un emoticono a esta situación, ¿no? Entonces yo considero de que sería esto, ¿no? Porque nos reclama, estás calladito, perfecto. Y por último vamos a ver la siguiente imagen, ¿bien? Que tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. Y desde luego que aquí vemos pues que hay un clima de equilibrio, de armonía, de confianza, de respeto, de reciprocidad, de predisposición para escucharnos, ¿no? Entonces, y si tuviéramos que asignarle un emoticono a estas imágenes, pues sería este, ¿no es cierto? Una carita feliz. Bien, con estas imágenes lo que nosotros pretendemos el día de hoy es explicar un tema que tiene bastante trascendencia y cómo nosotros, los seres humanos, podemos comunicarnos de la mejor forma. Por lo tanto, el tema de hoy tiene que ver con los estilos de comunicación, cómo nos comunicamos nosotros. Para poder nosotros entender los estilos de comunicación, tenemos que saber que existen diferentes formas para establecer relaciones con los demás. Definitivamente, esto va a depender de cómo nosotros utilicemos los estilos de comunicación. Existe el estilo agresivo, pasivo o asertivo. Y estos estilos se desarrollan a lo largo de los años, de acuerdo con las características personales, pero también en función de la manera en que hemos aprendido a reaccionar o a expresarnos. Tiene que ver, imagínense ustedes, con cómo nosotros hemos sido criados, cómo nosotros realmente hemos sido educados, ¿ya? Los estilos de comunicación van a estar en función a todas las características que nosotros hemos acumulado al interior de la familia, valores, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de estos estilos puede ser percibido no solo por lo que la persona dice, o sea, no solamente con tus palabras, sino también por cómo lo dice. Y aquí tiene que ver pues, los gestos, el tono de voz, la postura y los demás componentes del lenguaje no verbal. Recuerden, lenguaje verbal, yo hablo, yo digo, yo digo, yo digo. Lenguaje no verbal es cómo me expreso, mis expresiones, mis gestos, mis ademanes, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero que ustedes presten atención a esta situación número 1 que hay ahí, para ver cómo actuaríamos en esta situación, ¿no? A ver, imagina que estás en una farmacia esperando tu turno de atención. De pronto llega otra persona y muy decidida hace su pedido sin hacer cola. O sea, se mete y hace la cola, así de simple. Ahora piensa en los comportamientos que podrías tener al enfrentar esta situación. O sea, ¿cómo reaccionarías tú? Primero, ya vamos a ver la primera alternativa. Te pones a gritar diciendo que debe atenderte primero porque llegaste antes. Insultas al farmacéutico y a la persona que no hizo la cola. Esa es la primera reacción, vamos a suponer que sea así. Segunda reacción, te quedas callado y esperas que atiendan a la otra persona, pero te sientes mortificado por dentro porque piensas que no es justo para ti. Bueno, te quedas callado, no dices nada, sería la segunda, ¿ya?, opción en esta situación. Y por último, le dices a la persona, tercera situación, ¿no? Tercera alternativa, le dices a la persona amablemente que espere su turno porque tú llegaste primero. ¿Ya? Ante esta situación de la farmacia, ¿de cuál de las tres maneras te comportas con más frecuencia? Tú, estamos hablando como persona, tú, ¿no?
¿Estás satisfecho con este comportamiento? Y fundamenta tu respuesta. Bueno, ya eso está en función a cómo tú tienes tu estilo de comunicación. Bien, para poder explicar los estilos de comunicación, vamos a empezar con el estilo agresivo. Algunos autores consideran que el estilo de comunicación agresivo tiene como base la ira, ¿no? La ira es la cólera, el rencor. Prácticamente es algo que nosotros no podemos controlar. En el ejemplo de la farmacia vemos la defensa de un derecho, pero con una inadecuada expresión de los pensamientos y sentimientos. Claro, si nosotros vemos la primera opción que nos pusimos, ¿no? Actúas de una manera colérica, vas en contra del farmacéutico, vas en contra de la persona, o sea, reclamas con cólera, con rencor, con ira, ¿ya? La agresividad se puede expresar de manera verbal cuando incluye frases ofensivas, amenazas, insultos o humillaciones, pero también se puede dar a través de gestos hostiles o agresión física. La respuesta agresiva siempre complica la comunicación. Entonces, el estilo de comunicación agresivo tiene que ver con la ira, recuerden ustedes, ya con la agresividad que puede expresar tu manera de hablar, tus gestos, tus ademanes, ya verbal y no verbal. Vamos a ver ahora cuáles son las características de este estilo agresivo de comunicación. Primero, ellos creen que son primero para todo, ¿ya? Segundo, sienten mucha cólera si los demás no los toman en cuenta. Tercero, poseen una sobreestima personal. Cuarto, se caracterizan por emplear ofensas verbales, tonos amenazantes, con expresiones humillantes o sarcásticas. El que sigue, parece que buscan o necesitan el enfrentamiento siempre, no intentan solucionar nada, van de frente al enfrentamiento. Siguiente, necesitan reafirmarse por medio de la imposición, siempre quieren imponer sus ideas, pasando por encima de los otros. Siguiente, parecen no afectarse con los sentimientos de los demás, o sea, no te importa lo que piensan los demás, cómo se sienten, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, persiguen sus objetivos, aunque sea con violencia, o sea, quieren lograr sus objetivos a cuesta de todo. Y de hecho, de que este estilo es bastante malo, ¿no? Porque no podemos nosotros estar queriendo arreglar las cosas, en primer lugar, con ira, con agresividad, para hacer respetar algo, ¿no? Desde luego no es la manera, no es lo correcto. ¿Cuáles son las consecuencias de este estilo agresivo de comunicación? Primero, generan conflictos interpersonales, o sea, nos generan conflictos con las demás personas. Te hace infeliz porque te sientes poco feliz. Sus interlocutores lo evitan para no sentirse agredido, o sea, las demás personas te evitan porque sabes que tienes una conducta bastante agresiva, ¿ya? Te llenas de ira. A corto o a mediano plazo pueden generar sentimientos de culpa o falta de autorregulación. No autorregulas tus emociones, tus sentimientos, para siempre molesto. Y por último, tienen dificultades para crear vínculos afectivos con quienes los rodean. Claro, las personas que son así como que son pocas de amigos, ¿no? Como que la gente no se les acerca porque los conocen sus características y también saben que utiliza el estilo agresivo de comunicación. Bien. Para poder avanzar vamos a ver el segundo estilo de comunicación, que es el estilo pasivo, ¿ya? El segundo comportamiento muestra pasividad de la interacción. Estamos hablando del ejemplo de la situación número 1 en la farmacia, ejemplo, ¿no? Situación 1, ahí está la alternativa 1, ¿cómo actuarías tú, ¿no? La número 2 tiene que ver con la pasividad en la interacción. La persona permite que se pase por alto un derecho. Además, queda molesta con la situación sin que haya sido capaz de reclamar lo que te corresponde, ni de expresar al otro su fastidio, ¿ya? Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta, en el caso del farmacéutico, ¿se acuerdan ustedes? De que no dices nada, te quedas callado, pero por dentro estás molesto. Entonces, no reaccionas. Y dentro de ti hay características que realmente no te permiten poder hacer un reclamo siendo un poco asertivo. Entonces, la respuesta pasiva es aquella en la cual no se expresan abiertamente sentimientos, pensamientos y opiniones, o que se realiza con timidez, asumiendo actitudes de disculpa y falta de confianza. Entonces, cuando eres tímido, no tienes confianza, no vas a tener esa capacidad para poder reclamar asertivamente. Por ejemplo, te quedas callado cuando te dicen algo que te desagrada. Me pasa en muchos tipos de situaciones. ¿Cuáles son las características de estas personas que utilizan el estilo pasivo de comunicación? Primero, piensan que los demás son más importantes. O sea, estás pensando que los otros son importantes, más importantes que ti. Siempre te pones en segundo plano aquí, en este punto. Sientes vergüenza de expresar sus opiniones. La vergüenza es como que
te atemorizas, tienes miedo y no dices nada y te quedas callado. No saben o les cuesta decir no, es típica, es clásica, ¿no? Hay mucha gente que lamentablemente no puede decir no ante muchas situaciones y esto genera problemas. La presión del grupo, por ejemplo, en los jóvenes, vamos a fumar, un cigarrillo, y tú no puedes decir no porque eres tímido, ¿no? Porque realmente eres muy callado y tienes miedo y te dejas sobrellevar por esto. Huyen de las dificultades por no hacerle frente, claro, prefieren evitar las situaciones antes de hacerle frente. Se dejan avasallar por no saber defender sus límites también, ¿no? Se dejan vulnerar de muchas maneras, ¿ya? Y no saben defender sus límites. Y por último, cuando expresan algo, lo hacen desde una visión derrotista, intimidada o disculpándose, ¿no? Es como que de repente así nada más por participar, ¿y qué importa? Ya déjalo, no sé si son visiones derrotistas sobre esta situación. ¿Cuáles son las consecuencias de este tipo de comunicación? Bueno, la primera consecuencia es que se acumulan sentimientos de derrota y frustración. No logran satisfacer sus necesidades ni que sus intereses sean comprendidos. Segundo, a menudo suelen sentirse incomprendidos, no valorados o manipulados porque son tímidos. Pueden mostrar cambios emocionales, la habilidad, como consecuencia de retener sus sentimientos. Se cargan de cólera y frustración, lo cual les hará mucho daño emocional. En algunas situaciones estas personas reaccionan de una manera violenta en algún momento, ¿no? Por eso dice acá, en alguna situación extrema pueden desbordarse emocionalmente en violencia incontrolable. Desbordarse, o sea, se descontrolan. Y bien, para poder terminar ya con estos tipos de comunicación, vamos a ver el último, que es el estilo asertivo, el tipo de comunicación asertiva. Es el tercer comportamiento que nosotros vemos en el ejemplo de la situación 1, ¿no? Este tercer comportamiento, es asertivo y da muestras de que la persona es reflexiva, ¿no? Cuando tú reflexionas, te das cuenta y sabes si está bien, sabes si está mal. Se hace respetar y cree en sus derechos. La asertividad es el conjunto de comportamientos y actitudes que permiten a una persona expresar deseos, sentimientos, opiniones y derechos en el momento adecuado. O sea, tienes que saber hacerte respetar en el momento indicado, de manera clara y honesta, respetando a la vez los deseos, sentimientos, opiniones y derechos de las otras personas. O sea, no se trata solamente de ti, de hacerte respetar de una manera correcta tú, sino también respetar a los demás. Implica, pues, respeto por uno mismo y al mismo tiempo por los demás. ¿Cuáles son las características de estas personas? Primero, piensan que todos somos valiosos y merecemos respeto mutuo. También sienten que los problemas los pueden resolver con tolerancia y diálogo. Esto es importante, tolerancia, ¿verdad? Hay que saber tolerar y hay que utilizar un diálogo asertivo. Expresan con libertad y abiertamente lo que son, lo que piensan y sienten, ¿no? Con mucho cariño, con mucho amor, con mucha paciencia, expresan siempre sus ideales para poder hacerse respetar. Tienen confianza en sí mismos, son honestos y saben controlar sus emociones. Esto es importante, la autorregulación. Suelen expresarse en primera persona, comprometiéndose desde su propio sentimiento siempre, ¿no? Yo lo puedo hacer, yo lo consigo, ¿no? Estoy siempre presente para tratar de solucionar los problemas. Practican los principios de respeto y honestidad, esto es importante, ¿no? Estos dos principios son importantes para nuestras buenas relaciones interpersonales. Saben pedir favores cuando es necesario, ¿ya? Son personas enérgicas y críticas y buscan alternativas para canalizar su agresividad o tensiones. Cuando están molestas, saben ellos, utilizan estrategias para no reaccionar en ese momento. Y por último, ya hay que recordar que la asertividad, en definitiva, muestra la autoestima de la persona, ¿ya? O sea, de cómo eres tú realmente. ¿Cuáles son las consecuencias si tienes un estilo de comunicación asertivo? Primero, piensan en lo que pueden generar con lo que van a expresar, o sea, son reflexivos. Por ello cuidan que la forma de expresarse no perjudique a los demás, pero siempre teniendo en cuenta sus propias necesidades. Se hacen respetar con reflexión. Pueden generar situaciones de conflicto si no se acepta su mensaje, pero saben encaminar las consecuencias, o sea, siempre van a hacer respetar su posición, pero lo hacen de una manera correcta, encaminando las consecuencias, o sea, son bastante tolerantes para tratar de solucionar si se genera un conflicto.
Siguiente, saben aceptar sus errores a través de las críticas hechas por los demás. La persona que es asertiva acepta cuando se equivoca, es consciente de su equivocación y lo va a enmendar. Y por último, mantiene relaciones interpersonales satisfactorias, ¿no? Nuestras relaciones con los demás siempre van a ser satisfactorias porque tenemos esa capacidad de poder comunicarnos de una manera asertiva, correcta, respetando, haciendo respetar nuestras ideas y también respetando los derechos y las opiniones de los demás. Entonces, jóvenes, eso es todo sobre la explicación. Si de repente tuvieran alguna otra consultita más sobre estos estilos de comunicación, no duden ustedes en consultar a Google.